Tengan todos muy buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor, muy agradecido a Dios por estos días que estamos pasando, con la hospitalidad, el aprecio del pastor Galo, su esposa, de todos los hermanos que nos han dado una muy calurosa y fraterna recepción. Estamos agradecidos a Dios por este tiempo aquí. Hermanos, una de las tendencias que todos nosotros tenemos es esta. Todos creemos que somos buenas personas. ¿Hay alguien aquí que se considera una mala persona? No creo, ¿verdad? Yo creo que todos pensamos que somos buenas personas. Inclusive nos consideramos tan buenos al punto que pensamos que somos mejores que otros. O sea, no solamente pensamos que somos buenos, pensamos que somos mejores que otros. Y ese pensamiento de que somos buenos o de que somos mejores genera, hermanos, en nosotros una ceguera al problema del mal en nuestras vidas. Porque el mal es un problema que tenemos que enfrentar en nuestras vidas, pero si no lo reconocemos, entonces pensamos que estamos bien y pensamos que no necesitamos nada porque estamos bien. No reconocer, hermanos, el problema del mal en nuestras vidas también nos lleva a no reconocer que en la familia tenemos que luchar contra el mal. Que también en las familias, que también en los hogares, tenemos que enfrentar el problema del mal. Y hermanos, a veces nosotros cerramos los ojos a esa realidad. Tratamos de ignorar las circunstancias. ¿Sabe? Nosotros nos contradecimos. ¿Por qué? Por ejemplo, si hay insectos en su casa, ¿qué hace usted? Si hay moscas, cucarachas, zancudos, algún tipo de insecto, ¿qué hace? Lo combate, ¿verdad? Los espanta, los mata, ve maneras de desaparecerlos, ¿verdad? Si hay algún tipo de plaga, lo combatimos, ¿ok? ¿Cómo reaccionamos, hermanos, ante una enfermedad? Alguien se enferma en la casa. ¿Qué hacemos cuando alguien se enfermó en la casa? Combatimos la enfermedad, ¿verdad? Vemos la manera de que esa persona se sane, de aliviarle los síntomas, de llevarlo al doctor, de darle una solución. Se presenta la enfermedad en el hogar, inmediatamente atacamos la enfermedad. Combatimos los insectos, combatimos la enfermedad, combatimos cualquier inclemencia del tiempo. Pero no combatimos con esa misma vehemencia el problema del mal en nuestras familias. ¿En la iglesia puede surgir el mal, hermanos? ¿Las iglesias también tienen que enfrentar el problema del mal? Bueno, a veces también pensamos que somos una iglesia buena o que somos la mejor iglesia y que aquí no hay problema con el mal. Pero hermanos, lo único que estamos haciendo es cerrar los ojos a una realidad latente. Y muchas veces una realidad patente, ¿no? Pero nosotros cerramos los ojos porque nos consideramos que no tenemos ese problema que realmente tenemos. Puede ser, hermanos, que algunos mientras estaban escuchando el mensaje de anoche sobre el yo, por ejemplo, habrían dicho, sí, los demás tienen problemas con el yo, menos yo, ¿no? Ese no es mi problema, qué bueno que ese no es mi problema. Probablemente, ¿por qué? Porque repito, nos consideramos buenas personas, nos consideramos mejores que otros y eso, hermanos, es una gran desventaja en nuestras vidas porque estamos ignorando una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos que luchar contra el mal en nuestras vidas, en nuestras familias y aún en nuestra iglesia. Tenemos que enfrentar el problema del mal. No podemos, hermanos, cerrar los ojos a esa realidad. Ahora, puede ser que usted escuchándome estas palabras esté pensando, esté diciendo, pastor, pero se ve que usted no nos conoce, ¿no? Porque nosotros ya no tenemos problemas con el mal, ¿no? Yo no sé, de repente en Perú, pastor, pero acá no. Acá nosotros somos otro tipo de cristianos, ¿no? Entonces nosotros no tenemos problemas con el mal. Bueno, hermanos, para ayudarnos a ver, a diagnosticarnos a nosotros mismos, a ver si tenemos o no problemas con el mal, vamos a ver algunos versículos, ¿ya? Vamos a ver primeramente en Mateo 15, 19,
una pequeña lista que hizo el Señor Jesucristo. Mateo 15, 19. En esta pequeña lista que hizo el Señor Jesús, no es una lista total, ¿no?, de los problemas, no es una lista exhaustiva, se dice, ¿no? Pero es una lista que puede reflejar algo que nosotros también tenemos. Dijo Jesús en Mateo 15, 19, que del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Tiene usted problemas con los malos pensamientos? ¿O usted ya no tiene malos pensamientos? ¿Cómo es? No levante su mano, no me responda en voz alta, pero póngase usted ante el espejo de la palabra de Dios. Pongámonos, hermanos, ante el espejo de la palabra de Dios. Y Jesús dijo esto, que del corazón salen malos pensamientos. ¿Tiene usted ese tipo de luchas? Los homicidios. Y usted dice, no, pastor, yo no he matado a nadie. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Se acuerda que si nos enojamos contra alguien, ya somos culpables? Y si le insultamos, peor. Y si le deseamos la muerte, ¿somos o no somos homicidas? También. Porque se acuerda cuando Cristo, ahora va a venir ahí, los adulterios, las fornicaciones. Cuando Cristo habló de los adulterios, seguramente los judíos que estaban cerca se acomodaron el pecho y dijeron, nosotros no cometemos adulterios. Pero Jesús, ¿qué dijo? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Entonces, aunque físicamente no habían llegado a la acción, en su mente y en su corazón ya eran adúlteros. ¿Lucha usted con el adulterio? ¿Lucha usted con el homicidio? Porque se enoja con personas, desearía que desaparezcan de la tierra esas personas. Ya los mató ya, ¿no? En su interior está pensando, ojalá les chanque el carro, les pise el tren, algo pase, ¿no? Ya los mató. Y con los adulterios, hermanos, las fornicaciones, tenemos problemas, tenemos luchas en el campo moral. Vivimos en un mundo, hermanos, muy sensualizado, muy sexualizado. Y por todos lados recibimos ese tipo de bombardeos, de incitaciones, mensajes emergentes en la computadora, en el celular, propagandas. Josh McDowell en su libro dice que al día circulan en el mundo más de 2.500 millones de mensajes pornográficos a través de las redes, ¿no? 2.500 millones. Es una barbaridad y algunos de esos mensajes nos han llegado, ¿sí o no? ¿Y cómo hemos reaccionado? ¿Qué hemos hecho? Entonces, ¿lucha o no lucha usted con los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los robos, ¿no? Una vez un hermano llegó a la iglesia con una máquina, ¿no? Cierta máquina. Entonces el pastor le dice, hermano, gracias por este presente, por este regalo. ¿Y cómo lo consiguió? Donde yo trabajo hay bastantes, pastor. ¿Qué había pasado? Se lo había llevado. Claro, uno lo maquina, uno lo autojustifica, ¿no? Uno dice, es que me pagan poco, es que me explotan, es que no son justos. Y podemos poner muchos pretextos, pero después de todo, ¿qué cosa es eso? Es robo, ¿no? ¿Luchamos, hermanos, con eso o no luchamos con los hurtos? Los falsos testimonios, ¿esto de qué habla? De las mentiras. Esto habla de las mentiras. Y la verdad, hermanos, que muchas veces sí, siendo creyentes, todavía luchamos con la mentira, con el engaño, ¿no? Y acá habla de los falsos testimonios. Cristo habla también de las blasfemias, porque muchas veces decimos cosas, hermanos, que son ofensivas no solamente a los hombres, no solamente ofendemos a los hombres, incluso con nuestras palabras ofendemos a Dios y le decimos cosas a Dios que no deberíamos decirse. Vamos a otra lista inspirada por Dios en Romanos 1:26. Vamos a Romanos 1:26. ¿De qué nos habla el Señor ahí en Romanos 1:26? Y estamos viendo estas listas, hermanos, para que el Espíritu Santo nos ayude a darnos cuenta dónde estamos realmente, si realmente estamos o no enfrentando el mal como deberíamos enfrentarlo, o de repente estamos nosotros cegados, estamos pensando, yo soy una buena persona, no necesito de esto.
Ah, sí, yo antes de conocer a Cristo pecaba gravemente contra Dios, pero ahora no, ahora son pecados sencillitos. Mis pecados casi son santos ya. Yo ya casi, a Dios casi ya no le ofendo ya, ¿no? Tenemos, hermanos, ese concepto que no es real. Mire lo que dice Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó ¿a qué? ¿Lucha usted con pasiones vergonzosas? Luchamos con esto, hermanos. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. ¿Puede haber problemas de lesbianismo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia? ¿O ya estamos inmunes a eso? ¿Qué más dice el versículo 27? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Qué? Hombres con hombres. Homosexualidad. ¿Estamos libres de eso? ¿No hay ese tipo de lucha en el hogar? ¿No hay ese tipo de lucha en la iglesia? ¿Ya nosotros estamos vacunados anti estas cosas? ¿O todavía luchamos? 28, 29. Estando atestados de toda injusticia. Una pregunta, hermanos. ¿A nosotros nos gusta la justicia? ¿Sí o no? Y la verdad, hermanos, la verdad es que solamente nos gusta la justicia cuando hay creyentes, por ejemplo, que está el vuelto faltando, ¿no? O sea, no les da completo el vuelto, cuentan y reclaman, Señor, falta, ¿no? Porque no es justo, tiene que darle lo justo. Pero si el vendedor se equivoca y le da vuelto de más, ¿qué hace ese creyente? ¡Qué bendición! Justo estaba orando al Señor que me bendiga, ¿no? ¿Y eso es justo? O sea, no nos gusta la justicia, solo nos gusta cuando nos favorece, cuando nos conviene. Por eso dice aquí, estando atestados de toda injusticia, otra vez, fornicación, estoy en el 29, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Hoy leí un verso, hermanos, de Proverbios que dice que un hombre se puede sostener frente a la ira, frente al enojo, pero ¿quién se podrá sostener ante la envidia? Y eso me hizo pensar, ¿por qué? Es que muchas veces la ira y el enojo es algo frontal y nosotros lo podemos soportar, lo podemos resistir, pero la envidia, ¿qué es? Camuflada, sutil, y es más destructiva. Por eso dice el sabio Salomón allí, ¿quién se podrá sostener ante la envidia? Y eso pasa, hermanos, aquí, llenos de envidia. Uno comienza a tener ese sentimiento de celos, ese sentimiento de enojo, de tristeza, de frustración al ver al otro que está siendo bendecido por Dios, que está progresando, que está creciendo, y a uno le entra la envidia. ¿Por qué él tiene y yo no? ¿Y por qué Dios le da a él y a mí no? Y comienza a entrar, hermanos, la envidia. Otra vez, homicidios, contiendas. En un hogar puede haber contiendas, desacuerdos, roces, discusiones, o ya no ya. Nosotros podemos caer en contiendas, o ya no ya. Engaños. Y usted sabe, muchas veces nosotros no engañamos con palabras, pero engañamos con acciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted ha visto esto, pero a veces jugando los muchachos, alguien agarra una pajita y al que está adelante le hace así en la oreja, ¿no? Y le molesta, y el otro cuando reacciona y voltea, se hace el serio. Sí, supuestamente lo está haciendo de broma, pero también eso nos demuestra que uno puede engañar sin palabras. Solamente con gestos, con actitudes, con posturas, está engañando. Y nosotros, hermanos, probablemente luchamos con eso también. Engaños, malignidades, verso 30, murmuradores. Eso ya no pasa con los cristianos, ¿no? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Atención, hijos. ¿Qué sigue? No, los chicos cristianos ya son obedientes, ¿no? Ellos ya no luchan con desobedecer a sus padres, ¿no?
31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Probablemente usted dice, pastor, pero por favor, esta es una lista de Pablo hablando de los que no conocen a Dios. Y usted nos está aplicando a nosotros un versículo, un pasaje que tiene que ver con incrédulos, pastor. ¿Qué pasa? Bueno, entonces vamos a ver un texto con creyentes. Gálatas 5:19. Una lista que fue dirigida a una iglesia, hermanos. Esto ya no lo podemos nosotros evadir, ¿no? Porque esto fue dirigido a una iglesia. Vamos a leer desde el 16, Gálatas 5:16. Digo pues, ¿qué le dice Pablo a los creyentes? Andad en el Espíritu, ¿y qué? No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Los creyentes también tienen deseos de la carne? Sí. Y mire el 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, es que todo creyente tiene una lucha entre el Espíritu y ¿qué? Y su carne. Y todos luchamos, hermanos. Y todos luchamos, porque esta es una realidad que el propio apóstol Pablo la experimentaba. Y por eso él, inspirado por Dios, usa aquí el tiempo presente en el verso 17. Dice, el deseo de la carne es, él no dice fue, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos se oponían en el pasado? No, tiempo presente. ¿Estos qué? Se oponen. Es una lucha que tenemos, hermanos, entre el Espíritu y la carne. Y la tenemos todos. Si algún cristiano dice, usted luchará, pastor, yo ya no lucho. Dos posibilidades, dijo un pastor, o está mintiendo o de repente ya se murió y no se ha dado cuenta, ¿no? Porque esta lucha solo terminará, hermanos, cuando muramos. Verso 19, y mire las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son otra vez los pecados morales y sexuales, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, verso 20, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Parece una lista para incrédulos, pero es una lista de pecados que están presentes en la vida de cristianos. Y Pablo, inspirado por Dios, dice, hermanos, no sigan los deseos de la carne, porque esto es lo que produce la carne, así seas cristiano o no seas cristiano. Vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 24. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25. ¿Qué le dice Pablo a hermanos, a creyentes que ya habían sido redimidos, que ya no vivían en sus delitos y pecados? Pero ¿qué les dice a ellos en Efesios 4, 25? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Si un creyente ya no tendría problemas con la mentira, Pablo hubiera obviado esto. Dios ya no le hubiera inspirado a Pablo a decir, hermano, hermana, desecha la mentira de tu vida. Pero sí, hermanos, es una realidad en los cristianos. Verso 26. No, con esto ya no tenemos problemas, ¿no? 26. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 28, otra vez, el que hurtaba, no hurte más. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Son creyentes, hermanos, está dirigido a cristianos. Verso 31, quítense de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermanos, ¿alguien de ustedes todavía tiene dudas de que el cristiano tiene que luchar contra el mal en su propia vida? ¿Alguien tiene dudas? Yo creo que ya no, ¿verdad? Creo que estamos viendo claramente en la palabra de Dios que nosotros tenemos que luchar contra el mal, no podemos cegarnos, no podemos creer falsamente que ya estamos bien y que no necesitamos corregir nada en nuestras vidas. No podemos ser como el avestruz. Yo no lo he visto, pero dicen que cuando tiene un peligro,
¿qué hace el avestruz? Un hueco en la tierra y mete la cabeza. Solucionó el problema. No puede ser, hermanos, que nosotros cerremos los ojos a la realidad y estemos tratando de maquillar o disimular el pecado o los pecados que están en nuestra familia. Tenemos que enfrentar el mal. Y también en la iglesia, hermanos. Tenemos que enfrentar el mal. El mal es un problema que debe ser combatido. No voy a ver más listas, pero hay, hermanos, más listas en el Nuevo Testamento dirigidos a la iglesia para que nos convenzamos de que necesitamos luchar contra el mal. Si vamos a luchar contra el mal, hermanos, vamos primeramente a definir el mal. ¿Qué cosa es el mal? No lo vamos a negar, ¿ya? No vamos a ser como los panteístas, que ellos niegan la realidad del mal. Ellos dicen el mal no existe, todo está en la mente, todo es una ilusión. No, nosotros sí vamos a reconocer que existe el mal. El mal es una realidad y la vamos a definir. Alguien ha definido, yo creo que correctamente, el mal en esta manera. ¿Qué es el mal? El mal es la corrupción de algo bueno. El mal por sí mismo no existe. El mal no tiene existencia propia. El mal existe solamente cuando corrompe algo bueno. ¿Por qué existe el dolor de estómago? Porque hay un estómago al cual algo afectó, algo pasó y entonces se genera el dolor. Pero el dolor no existe en el aire, en el espacio, por sí mismo. Así es el mal, hermanos. El mal es una corrupción de algo bueno. Dice el diccionario que el mal es una alteración, el mal es una anormalidad dañosa. O sea, algo estaba bien y de pronto se alteró. Algo estaba normal y de pronto se hizo anormal. El mal es la corrupción de algo bueno. Por ejemplo, una reja oxidada, se dice entonces, esta reja está mal. ¿Por qué? Estaba bien la reja, pero ¿qué pasó? El óxido empezó a alterar, a corroer esa reja. Decimos que alguien está mal del hígado, ¿por qué? Porque el hígado está sufriendo una alteración, una anormalidad. El mal, hermanos, no tiene existencia propia, solamente es la corrupción de algo bueno. ¿Ya? Guardemos en mente esa definición, luego vamos a detallar algunas cositas más. ¿Cuál es el origen del mal? Ya entendemos, el mal es la corrupción de algo bueno. Entonces, ¿cuál es el origen del mal? Y nosotros, hermanos, por la palabra de Dios, no somos dualistas, se llama esa palabra. ¿Quiénes son los dualistas? Los que piensan que el bien y el mal siempre han existido, que el bien y el mal se complementan. ¿Ha visto ese símbolo del yin yang? Blanco y negro. Es un círculo, ¿verdad? Donde el blanco y el negro están entrelazados. La parte blanca tiene un puntito negro y la parte negra tiene un puntito blanco, porque ellos piensan que el bien y el mal son complementarios, siempre se necesitan, siempre han existido y siempre van a existir y se necesitan el uno al otro. Nosotros no creemos así. ¿Por qué no creemos así, hermanos? ¿Por qué no creemos que el mal siempre ha existido? ¿Por qué no creemos eso? Vamos a ir a Génesis capítulo 1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué había antes del principio? ¿Había alguien o algo antes del principio? Porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, antes del principio, en la eternidad, solamente estaba Dios. ¿Y Dios es bueno o malo? Dios es bueno. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús al joven rico? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién es? Dios. Entonces, hermanos, en la eternidad, ¿quién existió? Dios. Y Dios es bueno. Entonces, ¿el mal existía en la eternidad?
solamente existía el bien, solamente existía el bueno, y ese era Dios. Ahora, Génesis 1:1 dice que a partir del principio, Dios creó los cielos y creó la tierra. Sabemos que lo creó en un periodo de ¿cuántos días? De 6 días. Ahora vamos a Génesis 1:31. Cuando termina el periodo de los 6 días, Génesis 1:31, ¿y qué tal si lo leemos todos? ¿Sí? Por favor, leamos juntos Génesis 1:31. 2, 3. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana. Es decir, hermanos, después de los 6 días de la creación, vio Dios toda su obra y dice que todo era ¿qué? No había nada malo. Dios no es el autor del mal, Dios no es el creador del mal. Cuando en la eternidad estaba Dios, no existía el mal. Y luego de los 6 días de la creación, no existía el mal. Solamente existía todo lo que Dios había creado y era bueno en gran manera. No es como algunos dicen, incluyendo un predicador que es muy conocido en las redes sociales, no sé si alguno de ustedes ya lo habrá escuchado por allí, Armando Alducin, pero varios en Perú me preguntan por él, etcétera. Entonces ya veo que es un poco famoso en las redes sociales. Pero él y muchos otros dicen así, hermanos. Mire, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dicen, ahí creó Dios todo. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y saben qué dicen ellos? Que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo una rebelión. Hubo una rebelión, Satanás se rebeló y entonces malogró la creación de Dios, y en el verso 2 ya la tierra estaba desordenada y vacía porque Satanás y sus demonios habían malogrado todo lo que Dios hizo. Así enseñan algunos. Pero Génesis 1:31 no nos permite dar esa explicación, hermanos. Porque Génesis 1:31 dice, y vio Dios algunas cosas. Todo, dice ahí el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, no solo bueno, ¿era qué? Bueno en gran manera. O sea, no había ni pizca de mal. Satanás todavía no era Satanás, los ángeles todavía no se habían rebelado contra Dios, todo era bueno en gran manera. Entonces usted sigue pensando, ¿cuál es el origen del mal entonces? Si Dios no es el creador, si el mal nunca existió antes en la eternidad, entonces ¿cómo empezó el mal? Y para entender, hermanos, cómo empezó el mal, vamos a Ezequiel 28:12. Ezequiel 28:12. Aquí, hermanos, Dios inspira a Ezequiel para levantar endechas, llanto, lamentación por el rey de Tiro. Pero a través del rey de Tiro, el Señor le habla a quien luego llegó a ser Satanás. Ezequiel 28:12. Dios le habla al rey de Tiro, pero a través del rey de Tiro, Dios le habla al que estaba utilizando al rey de Tiro. ¿Y cómo sabemos eso? Porque hay algunas frases, hermanos, que no se pueden aplicar a una persona humana, a un ser humano. Mire por favor Ezequiel 28:12, dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué le dice? Tú eras el sello de la perfección. Pregunta, hermano, ¿se le puede decir eso a un hombre hoy en día? No, porque ahora todos los hombres somos pecadores. ¿Le puede decir esto Dios a un rey pagano, a un rey incrédulo? ¿Tú eras el sello de la perfección? No, hermanos. Esto se lo está diciendo Dios al que lo está utilizando al rey de Tiro, o sea, a Satanás, cuando todavía no era Satanás. Dios le dice, tú eras el sello de la perfección. Sigue diciendo el verso 12, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Voy a saltear el verso 13, vamos a avanzar al 14. ¿Cómo le dice Dios? Querubín grande. Eso no se le puede decir a un hombre, ¿ya? Usted mira en una concordancia, Dios nunca le dijo a un hombre querubín. Ese es un título angelical, ¿no?
Entonces, eso Dios le está diciendo a un ángel muy especial que él había creado. Y le dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. 15, miren el 15. Perfecto eras en todos tus caminos. Eso no se le puede decir a ningún ser humano. Aquí le está hablando a Lucero antes de que caiga en pecado. Perfecto eras en todos tus caminos. Y sigue diciendo el 15. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este es el origen del mal, hermanos. Algunos a veces preguntan: ¿dónde comenzó el mal? ¿En el cielo, en la tierra, en el huerto? No, el mal no comenzó en un lugar geográfico. El mal empezó en una persona. ¿Quién es esa persona? Lucero, que era el sello de la perfección, era el querubín grande, era perfecto hasta que él generó maldad. ¿Qué es el mal? ¿Cómo definimos el mal? La corrupción de lo bueno. Y él era buenísimo, pero ¿qué pasó? Se corrompió. Y él, hermanos, dio origen al mal, porque él era bueno y se corrompió. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, él se degenera, él se corrompe porque era muy hermoso y porque era muy sabio, muy esplendoroso. No sé si ustedes conocen del pastor Kevin Wynn, pero él dice: la hermosura, hermanos, muchas veces es un tropiezo, es un peligro. Por favor, oren por nosotros los hermosos. Pero el 17, hermanos, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Entonces, hermanos, el mal se originó en esta persona que se corrompió. Dios lo hizo perfecto, lo hizo sello de la perfección, buenísimo en gran manera, perfecto en todo, pero se corrompió, se degeneró y él dio origen al mal. Su intelecto era bueno, pero él lo usó para mal. Sus emociones eran buenas, pero él las usó para mal. Su voluntad era buena, pero él la usó para mal. La degeneró, la corrompió totalmente. Y tanto en el verso 16, hermanos, como en el 18 aparece la palabra contrataciones, que es una palabra que significa ir alrededor. Entonces él no solamente se corrompió, sino que comenzó a ir alrededor buscando más adeptos, buscando más seguidores. Y es allí donde muchos de los ángeles se corrompieron también. Eran buenos, eran sanos, eran perfectos, pero decidieron seguir a Satanás y se corrompieron. ¿Qué es el mal? Es la corrupción de lo bueno. ¿Cuál es el origen del mal? El mal no es eterno, el mal no existió en los primeros 6 días de la creación. Después de los 6 días de la creación es que Lucero genera el mal en su interior y luego él va a corromper a los otros y a incitarlos para que también se rebelen contra Dios. Y luego, hermanos, nosotros sabemos que el mal ingresó al mundo en Génesis. Vamos a regresar a Génesis, capítulo 3, cuando Satanás engaña a Eva y logra, hermanos, que tanto el hombre como la mujer se corrompan. Ellos habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios, buenos en gran manera también, pero decidieron hacer caso a Satanás y se corrompieron. Por eso dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios le había dicho que no debía hacerlo, pero Satanás le convenció que sí. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y este es el versículo más triste de toda la Biblia, hermanos, porque Adán y Eva, nuestros primeros padres, se corrompieron.
y de esa manera dieron entrada al mal en el mundo. ¿Sabe qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre. Y los hombres reclamamos, ¿no? Y decimos, no, pero si primero pecó Eva, ¿por qué dice por un hombre? Sí, pero el hombre era la cabeza, el líder, y Dios le pone a él la responsabilidad y le dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado que entró, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De ahí en adelante, hermanos, el mal entró en el mundo. ¿Desde cuándo somos pecadores? ¿Desde que pecamos? Desde que somos concebidos. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, más bien pecamos porque ya somos ¿qué? Pecadores. David dijo en el Salmo 51:5, no lo busque, solo lo menciono: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no que tener hijos es pecado, no, sino que por la naturaleza pecaminosa de nuestros padres, cuando somos concebidos, ya somos pecadores. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Romanos 3:23, todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Les leo nomás algunos versículos. Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Sigue el texto diciendo, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿ve? El pecado de Adán nos trajo no solamente pecado a todos, nos trajo condenación, nos trajo muerte. Somos pecadores desde que Adán pecó. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte reina, hermanos. Cuando alguien muere, algunas personas dicen, ay, bueno, es la ley de la vida. Según la Biblia, esa no es la ley de la vida, es la ley de la muerte. Es el gobierno de la muerte. Y la muerte gobierna desde que Adán y Eva pecaron. Entonces, hermanos, nosotros no debemos negar el problema. Somos todavía pecadores. Mañana voy a hablar un poco más de esto, pero todavía luchamos con el mal, luchamos con el pecado. Y no debemos cerrar los ojos a esa realidad. No debemos ignorar el problema porque saben que el mal no se mejora solo. El mal no se mejora solo. Algunos dicen, lo dejo ahí ya. El tiempo lo va a arreglar. El tiempo no arregla nada, hermanos. El mal no puede ser tolerado, no puede ser consentido, no puede ser ignorado, no puede ser maquillado. Tenemos que combatirlo. Yo empecé diciéndoles, hermanos, que cuando alguien se enferma en la familia, ¿qué hacemos con esa enfermedad? La combatimos. Que si por ahí aparecen cucarachas, ratones, moscas, insectos, ¿qué hacemos? Los combatimos, ¿no? Si de pronto una fruta en la cocina se nos empieza a podrir, ¿qué hacemos? La desaparecemos, ¿verdad? No toleramos la basura, no toleramos los desperdicios, los desechos, pero los pecados nos hacemos de la vista gorda, pensando, no es tan serio, no es tan grave. Después de todo, yo soy buena persona. Vamos a mirar, hermanos, 2 versículos que nos dicen cómo debemos afrontar el pecado en nuestras vidas. Vamos a 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Ya usted conoce el 8, el 10, ¿no? En 1 de Juan 1:8 y 10. Que dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿cómo tratamos el mal? ¿Cómo tratamos el pecado en nuestras vidas? Verso 9, ahí está la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a hacer Dios? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué?
limpiarnos de toda maldad. Me gusta, hermanos, en el versículo 7, ahí mismo en el 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esta es la frase que me gusta mucho, hermanos. Y la sangre, está ahí en el 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Hermanos, hay solución para el pecado. Así que no hay que estarlo escondiendo, maquillando, ocultando, encubriendo. No, hermanos, hay que tratarlo. ¿Y cómo lo tratamos? Con la sangre de Cristo. Humillándonos ante el Señor, confesando nuestros pecados y pidiendo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar.